Amada familia, en esta oportunidad, dando gracias al Señor, nos acercamos a la Escritura Sagrada en el Evangelio según Lucas. De allí el capítulo 15, los versos del 1 hasta el verso 10. Leyendo de la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea, recibimos la palabra de Dios contenida en la Escritura, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Evangelio de Lucas para hoy nos pone en contacto con dos parábolas pertenecientes a un grupo de 3 parábolas contenidas en el capítulo 15. Debemos recordar, amada familia, que las parábolas eran cuentos sencillos que Jesús hacía para ilustrar las verdades profundas del reino de Dios, utilizando imágenes y símbolos de la vida común de su tiempo. Las parábolas que hoy nos ocupan tienen unos temas y una estructura muy similar. Se caracterizan por la repetición de las siguientes palabras: perdida y encontrada. Perdida y encontrada. Y haciendo un breve ejercicio
ejercicio que evidencia esto, le echamos una miradita. Por ejemplo, en el verso 4, usted va a encontrar la frase, pierde una de ellas, pierde una de ellas. Luego en la segunda parábola, en el verso 8, va a encontrar la misma frase, pierde una de ellas. Luego volviendo al verso 4, va a ver aquí, va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y en el verso 8, busca con cuidado la moneda hasta encontrarla. Volviendo al verso 5, usted verá allí, cuando la encuentra. Y en el verso 9, de nuevo, cuando la encuentra. Y en el verso 6, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Y en el verso 9, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Encontrado, perdido, encontrado. Cuando comparamos ambas parábolas y las ponemos una al lado de la otra, observamos que el parecido es asombroso. Prácticamente se trata de la misma parábola con diferentes personajes. En mi barrio dirían el mismo dulce pero con otro palito, o el mismo bombón con diferente envoltura, ¿no? Como dice el refrán. Ahora bien, la tercera de esas parábolas es la parábola llamada coloquialmente del hijo pródigo, que no la leímos hoy. Aunque es más extensa, tiene una estructura similar. Y en esto quiero llamar nuestra atención, mis amores. Si el Señor repitió la misma enseñanza de varias maneras, por algo habrá sido. Y es por eso que debemos tomar en serio la lectura de estos pasajes bíblicos. Y es por eso que es necesario ir más allá de lo que se lee en la superficie y considerar cuidadosamente lo que la Escritura Sagrada nos quiere comunicar. A simple vista nos puede parecer que los personajes centrales de estos cuentos son una oveja, un pastor, una moneda o una mujer. Pero cuando seguimos escarbando y seguimos profundizando en la lectura y en sus diversos niveles, descubrimos que en el fondo los verdaderos protagonistas de esa parábola son Dios y el ser humano. Dios y usted y yo. Dios y el ser humano. Veamos pues lo que estas palabras enseñan entonces sobre el ser humano. En el texto leído encontramos no una ni dos, sino 5 veces el término perdido. 5 veces el término perdido. Sencillamente, amadas y amados, sin Dios en su vida, el ser humano está perdido. Haciendo un repaso de otros pasajes bíblicos del leccionario para este día también,
encontramos lo siguiente. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, el capítulo 4, verso 22, dice así: mi pueblo, está hablando el profeta a nombre de Dios, mi pueblo es estúpido, no me conoce, dice el Señor. Son hijos sin juicio, que no reflexionan, les sobra talento para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Ese es el pasaje del Antiguo Testamento. Y en el pasaje del Salmo, en este caso el Salmo 14, los primeros 3 versos, del cual leíamos un pedacito hace un rato, dice el salmista lo siguiente: los necios piensan que no hay Dios, todos se han pervertido, han hecho cosas horribles, no hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios, pero todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si usted estaba empezando a decir: eso no es conmigo, eso es con otra gente, yo quiero recordarle lo que el salmista está diciendo: todos por igual, no hay ni siquiera uno. Así que usted no trate de bajarse de ese barco, en ese barco estamos todas y todos, sin excepción. Y esas palabras, de manera natural, claro está, nos pueden parecer crudas y nos pueden parecer hirientes. Oiga, pero la experiencia nos permite constatar que si la Escritura Sagrada lo dice, por alguna razón será. Aunque no nos guste admitirlo, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Sin la gracia de Dios, el ser humano está como la oveja o como la moneda del texto bíblico, perdido. En cualquier noticiario televisivo o escrito, al cuantificar y cualificar las noticias y reportes, encontraremos que mayoritariamente los reportes son una indudable muestra de la condición pecaminosa y la corrupción de la humanidad. Asesinatos, discordias, pleitos, guerras, robos, pillaje gubernamental, envidias, irresponsabilidad crasa en la mayordomía de los recursos naturales, corrupción religiosa. ¿Es necesario abundar más? Decía mi bisabuela, doña Fermina, que para muestra, con un botón basta. Sencillamente, sin la influencia de la gracia de Dios, el ser humano ha estado y estará perdido. ¿Todavía tienes dudas? Piensa por un momento en tu relación con alguna o alguno de tus semejantes. ¿Todavía tienes duda? Mírate en el espejo. Caso cerrado. Así como las parábolas nos dan una enseñanza sobre la condición del ser humano, y les recuerdo, el ser humano eres tú y soy yo, ¿verdad? Menos que usted haya nacido en Marte, pero no, somos nosotros. De la misma manera que estas parábolas nos dan una enseñanza sobre la condición humana,
también nos dan enseñanzas sobre Dios. Dios es representado en estos cuentos como el pastor de ovejas, el cuidador de ovejas, y como la mujer dueña de las monedas. Acá entre nosotros es importante observar que las escrituras sagradas utilizan imágenes y metáforas masculinas y femeninas para representar el carácter de Dios. A través de los siglos el patriarcado ha tratado de ignorar esas otras imágenes, pero están allí. No solo se representa con el pastor cuidador de ovejas, sino con la mujer dueña de las monedas. Ahora bien, si por un lado resulta desesperante la condición de lo que está perdido, por otro lado resulta conmovedor y resulta esperanzador ver la manera en la que se esmera quien busca lo que se le había perdido. Estas parábolas nos presentan, nos retratan a un Dios que busca y busca y busca. Estas parábolas nos presentan a un Dios que no se da por vencido, que va tras la que se perdió, que barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Un Dios que hace algo tan descabellado como convertirse en uno de nosotros, meterse en nuestro pellejo, conocer en carne propia nuestro dolor y nuestro sufrimiento, experimentar nuestras debilidades, vivir nuestras frustraciones y hasta morir nuestra muerte hasta encontrar lo que se le había perdido. Como resultado de la narración de estas parábolas o de estos cuentos, resulta que Jesús fue duramente criticado. ¿Cuándo no? Fue duramente criticado. ¿Por quiénes? Cada vez que usted se lea en los evangelios y encuentre expresiones diciendo y aquella y aquellos estaban murmurando, usted va a descubrir que es la misma gente. ¿Quiénes? Los fariseos. Los religiosos santurrones de su tiempo, que murmuraban diciendo, y hay que observar qué es lo que decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Hermana y hermano, ¿te das cuenta de las implicaciones de eso? ¿Te das cuenta del poder que encierran las afirmaciones de esas palabras? ¿Quién es este? Jesús. A los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores?
No mire para el lado, mire para adentro, mire en el espejo. A los pecadores, ¿qué hace? Los maltrata, los critica, les dice que no valen nada, los trata como si fueran subhumanos, les dice: ustedes son unos inmorales, ustedes no valen, ustedes no deben estar aquí. ¿Es eso lo que hace? No. A los pecadores recibe y les comparte su mesa, come con ellos y ellas. ¿Sabe usted que hay muchas personas, muchísimas personas que piensan que deben resolver sus problemas para entonces ser aceptadas o aceptados y amados por el Señor? Y claro está, eso no lo aprendieron solitos. Las y los religiosos por siglos le enseñamos eso, y todavía hay gente que se lo sigue enseñando. No, antes de acercarte al Señor tienes que dejar esto, dejar aquello, bla, 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 bla. Y casi siempre son cosas que ni al Señor le importan, es a la persona que está hablando. Pero la observación en el texto bíblico es clara. Recibe a los pecadores. Hay otras y otros que piensan que están tan perdidos que no vale la pena siquiera intentar relacionarse con el Señor, que eso es para otra gente, ¿no? Esa gente sí, que son puros y que son santos. Pero no, mis hijas e hijos, el texto afirma categóricamente: recibe a los pecadores. Él ha hecho lo indecible con tal de encontrarte, con tal de encontrarme. No hay nada que produzca más gozo en el corazón de Dios que encontrar lo que se le había perdido. Y ese es un detalle que generalmente pasamos por alto en estas parábolas: el tema del gozo divino, la alegría divina, el gozo de Dios. Observamos, en ambos casos, el gozo es consecuencia de un pecador que se arrepiente. Y debo decir lo siguiente: muchas veces divorciamos la palabra pecador y que se arrepiente. Pero en el pasaje bíblico la causa del gozo tiene nombre y apellido: pecador que se arrepiente. ¿Qué es eso del arrepentimiento? El arrepentimiento no son los requisitos tontos que se nos ocurren a los religiosos. El arrepentimiento no es otra cosa que un cambio de dirección, es el realineamiento, es la consagración de la vida al Señor, que es dueño de ella. Es realinear los propósitos de la persona con los propósitos de aquel que estuvo buscando hasta encontrarla. Y es interesante observar que una oveja no se puede arrepentir. Es interesante observar que una moneda no se puede arrepentir. Pero el ser humano, tú y yo, nosotros, sí podemos arrepentirnos.
Y esa debe ser la respuesta natural. Reconocer que sin el Señor estamos perdidos. Pero el Señor fue capaz de ofrecer su vida con tal de encontrar la nuestra. Entonces, ¿por qué no agradecer la insistencia de Dios? ¿Por qué no agradecer que no solamente nos encuentra a nosotros, sino que sigue buscando porque quiere encontrar a las y los demás, aún aquellos que usted no quiere que el Señor encuentre? ¿Por qué entonces no dejar de un lado los patrones de vida, de relaciones y de conducta y de murmuraciones que solo llevan a la perdición? Con mucho amor y mucha sinceridad pastoral, como es usual, les comparto que hay que ser verdaderamente tonta y verdaderamente tonto para no ser parte de la fiesta del cielo por haber encontrado lo que se había perdido. Soli Deo Gloria. Ay, amado Señor, Dios de nuestra vida, realinea nuestros pensamientos con los tuyos. Concédenos redescubrir un sentido de gratitud y de profunda humildad, porque buscas y sigues buscando hasta encontrarnos. Concédenos, amado Dios, de igual manera, un profundo sentido de gratitud y de humildad por el hecho de que sigues buscando a otras y otros. Concédenos, amado Dios, divorciarnos de la mentalidad de los religiosos leguleyos y abrazar la mente apasionada de Cristo. Pues en Cristo lo rogamos, en Cristo creemos y en Cristo nos alegramos. Amén y amén.